Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí en esta transmisión donde vamos a hablar acerca de un parámetro que a lo mejor para ustedes que son expertos en laboratorio no es tan desconocido, pero sí para mucha gente lo he estado viendo y sobre todo para los médicos. Este valor es útil y les voy a platicar todo. Hoy vamos a hablar acerca del RDW, pero si llegaste hasta aquí porque tienes la duda, está perfecto, porque hoy vamos a aprender qué es el RDW, que básicamente, si lo traducimos, significa ancho de distribución eritrocitaria. Te voy a platicar acerca de qué nos dice cuando encontramos este valor elevado en el hemograma, o sea, en la biometría hemática, qué podemos hacer, si es grave, con qué enfermedades lo podemos relacionar. Hoy platicamos acerca de todo esto y cómo respondemos nosotros en el laboratorio como profesionales al momento de encontrar un parámetro de RW, sobre todo alto, bajo, ¿qué significa? Vamos a hablar también acerca de si hay alguna patología, si el resultado del RDW está elevado, si está bajo, qué significa. Entonces, todo esto hoy lo vamos a conocer. Te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy. Te mando muchos saludos a los químicos, a mis amigos, a los químicos Carlos Ríos, Carlos Jaramillo, a la química Karen, al químico Hugo Carrillo, a todos aquellos que sean, Janet también, que luego se conecta, que son de los que me acuerdo ahorita, pero si no te salude, puedes escribirme y te voy a estar mencionando en la próxima sección. Estoy introduciendo al final también la sección de AINO, donde compartimos algunos de los errores preanalíticos más comunes. Entonces, pues ya después de esta introducción vamos a ir empezando. Esta información es información que yo la fui recolectando a través de bastante tiempo aquí en el laboratorio, cuando pues nos vamos dando cuenta de que ciertos valores a lo mejor están elevados, vamos leyendo también los manuales del laboratorio, estamos recopilando información pues de diversas fuentes, que por ahí ustedes me pueden ir diciendo, oye, ¿en dónde viste esto? Hay mucha información que es muy pública y también me apoyé acerca de mis manuales del propio equipo del analizador. Nosotros en el laboratorio pues tenemos analizadores, sobre todo esto es del área de hematología. En hematología pues realizamos principalmente la biometría hemática, como es muy conocido, el hemograma, pero hay un valor que viene en el hemograma que a lo mejor tú no te has dado cuenta, a lo mejor el laboratorio no lo reporta, si tú no lo reportas no pasa nada, ahorita te voy a decir por qué, no pasa nada si no estás reportando el RDW, pero sí nos va a ayudar de alguna manera y te voy a explicar por qué. Entonces a lo mejor estás con la duda de qué es el RDW. Eh, pues básicamente significa eso que te acabo de decir en la introducción, es el ancho de distribución eritrocitaria. O también lo puedes encontrar porque a lo mejor dices, ok, en mi manual no viene así, viene como índice de distribución eritrocitaria. Y es correcto, al final ese se abrevia RDW, yo lo he visto en varios analizadores. Aquí en el laboratorio, bueno, yo al menos he utilizado como 5 marcas diferentes y todas dicen RDW, así que no te preocupes, ese valor RDW va a venir en tu resultado de laboratorio cuando procedes la biometría hemática. También es importante que conozcas que viene expresado de dos formas. Puede venir expresado en coeficiente de variación o en desviación estándar. Por eso vas a ver que se repite el RDW y a veces viene como RDW CV y luego RDW SD. Y tienen valores de reporte diferentes, que son las unidades en las que las vas a ver en la pantalla del analizador. A lo mejor el CB se reporta en porcentaje, que es el coeficiente de variación, y la desviación de estándar se reporta en centolitros. Ahora, antes de que continuemos, debes hacerte una pregunta muy importante. Mi equipo lo realiza. Te voy a ser sincero, la mayoría de los equipos actuales sí te reporta el RW, a lo mejor no te tienes que preocupar, pero si tienes esa duda, no te preocupes, ve a la pantalla de tu equipo, fíjate si te está reportando, aparece en la fórmula roja y si lo tiene, pues te va a ser muy útil. Si no lo tiene, no pasa nada, a lo mejor hay que actualizar la tecnología y ya te va a llegar, no te preocupes, también te voy a dar la fórmula de cómo se puede calcular, así que aquí está todo bajo control. Nosotros en el laboratorio pues tenemos el laboratorio central y por ahí les estoy compartiendo el analizador que utilizamos en laboratorio periférico, que son laboratorios de urgencias que están colocados en clínicas. Entonces aquí es bien importante que, por ejemplo, nosotros ubiquemos lo que te decía al principio. Si tu analizador lo realiza, pues adelante, súper bien. Si no lo realiza, no pasa nada.
La mayoría de los analizadores modernos sí lo realizan. Ahora, algo que nos debe quedar, o como recordatorio, la biometría hemática, también le puedes decir citometría hemática, o bueno, no es que le puedas, es que así se le conoce normalmente hemograma, que básicamente es el recuento de las células. Como nosotros vamos a contar células, la muestra, la calidad de la muestra es fundamental para que tengamos un buen resultado. Entonces, una buena muestra, pues nos va a dar un buen resultado. Ahora, en el área de hematología, el proceso, ¿cómo se sigue? Es primero se obtiene la muestra, que debe ser una muestra que sea correcta, se analiza, y después tenemos, ay, aquí se nos adelantó, tenemos el resultado del laboratorio. Como ves aquí, mi resultado del laboratorio tiene una flechita que me, bueno, sí, es como una flechita, una punta de flecha que me está indicando que el valor está elevado o a lo mejor que está bajo. Y eso nos va a ayudar a identificar. Entonces, el médico, la pregunta aquí que nos hacemos con el RDW, y por ahí alguno, más de uno va a decir, oye, pero ese dato le sirve al médico. Pues la respuesta es que como tal, bueno, hay mucha gente que ni lo conoce y que pues con los algoritmos de diagnóstico a lo mejor, pues como dicen los jóvenes, ni te topan ese dato, ¿no? Pero aguas, por el hecho de que no sea muy utilizado, no quiere decir que no tenga una utilidad para nosotros en el laboratorio. De hecho, a nosotros nos ayuda bastantísimo a nuestro proceso de trabajo porque lo hace más fácil. Al momento que yo veo un RDW elevado, adivina qué estoy sospechando. Obviamente que mi paciente tiene anemia y también que va a haber anisocitosis. RDW, quédatelo así como para siempre, es sinónimo de anisocitosis. Entonces, miren, aquí les estoy presentando una pantalla de mi analizador automatizado y aquí me está marcando estas alertas. Ves que aquí puedes ver del lado derecho donde se está moviendo el cursor, nos dice que ese paciente cursa con anemia. Si me voy a la fórmula roja aquí al lado de donde está mi gráfica de RBC, veo que tiene 3.91 de RBC. Está normal, pero la hemoglobina y en sí todos los índices eritrocitarios están bajos y el RDW está elevado. Normalmente, si te estás preguntando, normalmente nosotros utilizamos como el valor de referencia el del CB, el de desviación estándar casi no. Por ahí te estoy agrandando en pantalla y pues puedes ver aquí el resultado. Nos indica que es el H de height que está elevado, un RDW elevado. Pero ¿de dónde sale este resultado de RDW? Básicamente este nos indica anisocitosis y es la desviación estándar de la desviación de la amplitud que yo puedo ver entre mis eritrocitos, que básicamente es la desviación estándar de la diferencia de tamaño de los eritrocitos. Eso es. Entonces, cuando tengo un RDW entre normal, no voy a ver mucha diferencia en el tamaño de mis eritrocitos, pero cuando tengo un RDW elevado, sí voy a ver mucha diferencia en el tamaño de mis eritrocitos. Por eso es que se dice que este parámetro mide la anisocitosis. Básicamente está aquí como lo representa la gráfica. Esta sí es una gráfica real de RBC, de hecho es del paciente que te acabo de mostrar. Estamos viendo que tiene elevado, bueno, sí, poquito, no mucho, pero básicamente es la diferencia que hay en esta línea amarilla entre los dos resultados. La fórmula básica que nos dice la bibliografía es que es la desviación estándar entre el volumen corpuscular por 100 y así se obtiene ese resultado. El valor de referencia se acepta que esté dentro del 11 a 15%, por eso te decía, es más fácil utilizar el SD que el CB. Entonces, eh, ¿para qué nos ayuda? Básicamente tiene poquita utilidad y ahorita te voy a decir, porque a mí me gusta hablar con datos, con números, para que tú digas qué tan frecuente me voy a encontrar eso, con qué tanta frecuencia voy a batallar con eso en el laboratorio, porque si vas a un curso de hematología, a lo mejor te van a decir, no, que sí, esto, que el otro, pero estás en tu clínica y no, pues nunca llegaste a tener un paciente con RDW, ¿no? Depende de qué tipo de pacientes vamos a atender, por eso te digo, es la información que te estoy dando es enfocada ya al trabajo diario, no es teórico así. Entonces, nos sirve, nos dice la bibliografía, al menos la bibliografía que yo estaba consultando, que nos sirve para diferenciar entre la beta talasemia y la anemia ferropénica.
Solo en la beta talasemia vamos a tener un RDW alto, porque pues ya hay una deficiencia de la hemoglobina desde chiquitos, ¿no? Desde origen. Y en la anemia ferropénica, pues no, entonces más por destrucción ahí de los eritrocitos. Entonces no vamos a tener un RDW alto en la anemia ferropénica. Esa es la mayor utilidad que nos puede dar ese valor. Como ven, y ahorita les voy a decir qué tan frecuente es. Bueno, el valor, yo lo estoy consultando, la mayoría de las hemoglobinopatías tienen una frecuencia en nuestro país, o sea, en México, por si me escuchas de otro país, a lo mejor el dato es diferente, solo del 1%, y de ese 1%, solo el 5% son betas talasemias. Entonces, el índice es súper, súper, súper bajo, que a lo mejor nunca en tu vida como analista lo vayas a encontrar. No sé, puede que sí, ¿verdad? Depende de dónde trabajes y depende de tu población, pero va a ser muy difícil que llegues a detectar una beta talasemia, porque realmente son muy, 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 improbables, o los pacientes no son frecuentes. Entonces, la otra pregunta es que si el valor está por debajo del límite de referencia, bueno, no significa nada. En términos sencillos, un valor por debajo no tiene significancia clínica, no lo utilizamos. Pero ojo, porque por ahí me está diciendo a lo mejor, porque estamos hablando entonces del RDW, si es muy poco probable que veamos pacientes con estas patologías, porque sí te puede ayudar en el laboratorio. Imagínate yo que tengo aquí mi resultado, a ver, de RDW elevado, que en este caso, ay, casi no se logra ver, pero mi analizador en automático me está diciendo que ese paciente tiene anemia, pero al momento que yo voy a hacer el frotis, ese valor me va a ayudar bastantísimo a saber qué voy a encontrar en el frotis de sangre periférica. Ya no voy a ir a ciegas y no voy a estar perdiendo tiempo, porque como te dije, es muy poco probable que nosotros en un frotis logremos diagnosticar algo, porque son muy infrecuentes. Solo el 1% de la población mexicana tiene hemoglobinopatías. Entonces, si solo el 1% tiene, entonces va a ser muy, si analizas pocas muestras, va a ser muy poco probable. También ya si analizas muchísimas muestras, pues va a ser mucho más probable. Y sobre todo si analizas muestras de mujeres embarazadas, pues ahí se incrementa, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Bueno, una investigación que se hizo en una universidad de Chile, la Universidad Católica me parece que era, nos dice que es un predictor de mortalidad cardiovascular, cualquier causa. Entonces, en pacientes hospitalizados, si yo veo un R2W alto, va a ser, tiene un más riesgo de mortalidad. También puede ser un agente patogénico o epifenómeno, o sea, por estrés oxidativo, también por daño renal, o sea que ya traemos ahí daños por dentro. Y riesgo cardiovascular, también va asociado a riesgo cardiovascular en pacientes hospitalizados, no en pacientes ambulatorios. Por eso también les decía, es bien importante que nosotros conozcamos a nuestra población, porque no vamos a buscar a relacionar, por ejemplo, el RDW como gran riesgo de mortalidad en mi paciente que anda caminando, que está sano, que a lo mejor nada más fue por un chequeo. Por ejemplo, yo que hago chequeos de empresas, son pacientes sanos, no voy a estar relacionando esto, ¿no? Entonces, no sé si me di a entender, si no, luego hablamos sobre esto y me platican, ¿no? Lo importante aquí es que la información que yo estoy recibiendo, la información que yo estoy viendo, me pueda ser útil, porque nada me va a servir que, por ejemplo, yo tenga este RDW súper, súper alto y no haga frotis de sangre periférica y no vea la anisocitosis como tal, o de nada me va a servir, por ejemplo, si en mi población es muy bajo el riesgo de pacientes con hemoglobinopatías. Algo que nos ayuda también son los analizadores que ya traen indicadores. Esto es uno de última generación y nos manda alertas. Aquí ven que nos está diciendo hipocromía, porque si ustedes ven aquí tiene un RDW mucho muy alto de 19.6. Algo que les voy a mencionar, este analizador trae varias alertas y nos está diciendo aquí que puede ser una hipocromía o puede ser una deficiencia de hierro. Estas alertas no se reportan, nos dan una idea de qué es lo que puede traer el paciente, pero ojo aquí, por eso les hablaba de la importancia de la toma de muestra. Este piquito en el histograma de plaquetas, lo más probable y lo que yo he visto en mi experiencia es que probablemente es una muestra hemolizada. Cuando yo veo este piquito y veo deficiencia de hierro y veo todo esto, yo digo, oye, por ahí pudo haber pasado algo con la muestra. Bien fácil, lo corroboramos. Bueno, esa es una muestra diferente. Aquí no tengo la información exacta de qué pasó con esta muestra. A ver,
Bueno, ya les estaba hablando que es muy común el aumento de RDW en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Entonces, algo que siempre se les pasa, sobre todo a la gente que no está muy capacitada todavía en la toma de muestra, es el mezclado que agitan su muestra como si fuera chocomil y ya hay hemólisis, ¿no? Entonces, hay que evitar eso para que nuestros resultados sean correctos. Ahora, ¿qué hago si mi paciente tiene un RDW alto? Ya te dije qué significa, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues bueno, vas a ponerle más atención a tu frotis de sangre periférica porque vas a buscar anisocitosis y así, esta es la parte útil, así ya no vas a estar perdiendo, no te vas a ir a ciegas a ver qué es lo que vas a encontrar en tu frotis, ya sabes lo que vas a encontrar, entonces ya tienes una idea y te vas directo, por ejemplo, aquí ustedes están viendo anisocitosis, es este paciente, este frotis lo hice yo, así que lo pueden criticar y pueden escribir, ay no, le faltó el colorante, ay, el frotis quedó así, le pueden con toda confianza, sus comentarios son bienvenidos y vean, aquí les quise dar el tamaño del frotis. ¿Qué es la anisocitosis? Pues la diferencia en el tamaño. Entonces, aquí le estoy poniendo que tiene un promedio de 7 7 micras. Y, por ejemplo, uno con anisocitosis, pues 11 micras. Sí hay una diferencia muy grande. Este es uno normal, este es uno grande. Aquí están viendo uno grande, un eritocito grande, otro normal. Entonces, sí se dan cuenta aquí la diferencia, ¿no? Um, esta omitamos, no, aquí no había que pedir nueva muestra, es que utilicé de plantilla esa misma presentación. Por ahí. Conclusión, vamos a llegar a la parte más bonita. No, ya casi nos despedimos. Conclusión, recuerden que todas las preguntas me las pueden dejar escrito y yo les voy ahí contestando porque hay mucha información, el tiempo a lo mejor es corto, pero este es un dato que más que nada nos puede ayudar a agilizar nuestro proceso de laboratorio, porque imagínate que nosotros tenemos 150 pacientes diarios y a los 150 pacientes perder mucho tiempo en el frotis de sangre periférica. Y si yo ya tengo mi dato de RDW que me indica por dónde ir a buscar o dónde ver en el frotis, agilizo el trabajo. Entonces, conclusión, el RDW alto significa anisocitosis, así de fácil. En pacientes con enfermedad cardiovascular, indica que hay gravedad. Por ejemplo, ya está hospitalizado, es un paciente con enfermedad cardiovascular. Si vemos su RDW alto, tiene más riesgo, ese paciente está más en riesgo. Aquí les estoy presentando algunas de las imágenes de los equipos que utilizamos actualmente. Tenemos ahí también el de hematología veterinaria. Todos ven como aquí presentan el RDW, por ejemplo, en el de hematología veterinaria, nada más nos presenta en porcentaje, no se toma la molestia de presentar en SD. Ahí tenemos el equipo más chico, este es de 3 partes, pero también te reporta el dato de RDW. Aquí, como último, ya estamos llegando al final, pues les decía, RDW significa que hay mucha dispersión en el tamaño de mis eritrocitos en mi biometría hemática, entonces tengo que buscar anisocitosis en el frotis de sangre periférica, me ayuda a agilizar mi trabajo. Y bueno, vamos a ser muy claros, RDW, mucha bibliografía nos dice que nos ayuda a identificar beta-talasemias, pero aquí el que hace el diagnóstico realmente es el médico. Hay muchos médicos que no se basan en estos valores. Inclusive a mí en veterinario luego me dicen los médicos, es que yo nada más quiero la hemoglobina, es que yo nada más quiero esto. Entonces, no hay que desgastarnos tanto. Esta presentación pues la hicimos más hablando para el laboratorio. Este valor, el RDW, me va a ayudar mucho a mí a agilizar mi flujo de trabajo al momento de que yo pueda detectar la anisocitosis incluso antes de verlas. Entonces ya cuando yo hago mi frotis, mi extendido, ya puedo ver la anisocitosis y ya voy a la segura, pierdo menos tiempo, en mi flujo de trabajo se hace más rápido. Estoy compartiendo, agregando al final la sección ahí no. Esa sección la comparto en mi Facebook, la gente me envía, colegas y todo, sobre todo, muestras de que fueron recolectadas en malas condiciones. No se imagina, o sea, no me imagino yo cuando me enviaron esta imagen qué tuvo que haber pasado. O sea, muchas cosas malas aquí para que una mosca llegara. Se supone que es un sistema cerrado de extracción de sangre, ese tubo. Y obviamente está claro que lo abrieron o sea, muchas cosas malas pasaron para que una mosca estuviera en tu muestra. Este era el laboratorio hace un poquito tiempo, ahí le estoy presentando el Quintus también, que es un analizador de 5 partes. El MinRay este es el BC6000, es de 5 partes también, no, sí, de 5 y media más o menos, porque también te arroja retis,
pero más o menos. Y luego les explico por qué, porque se me está acabando mi tiempo. Y por aquí tenemos un equipo de Sysmex, también te arrojaba el RDW. Este es un caballo de batalla de hace mucho tiempo. Por ahí creo que la química Karen me estaba preguntando acerca de mi experiencia con varios analizadores y pues por ahí les doy algunos de, bueno, de los que yo puedo recomendar. Quintus, a lo mejor los primeros años es bueno, y pues bueno. Llegamos al final de esta sección. Espero que hayan aprendido un poquito igual conmigo, porque yo cuando estuve recopilando la información aprendí bastante. A mí me gusta dar estas sesiones porque al momento yo de preparar esta información también aprendo bastante. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos en un próximo episodio, así que dejen sus preguntas y pues ahora sí me voy. ¿Dónde está la luz? Adiós, Kikiti. Hoy si tenía más luz me podía ver mejor. Pues bueno, adiós. Esperen, esperen porque estoy